A todo, como requisito que habíamos planteado desde la clase 1, es que la cámara esté encendida, salvo aquellos que tengan un inconveniente, les pido que se comuniquen con nosotros vía algún mensaje, un mail, especificando cuál es la problemática, pero si no, la cámara tiene que estar encendida. Sí, voy a comprar. Si quiere. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me voy a presentar por si alguno no estuvimos en la primera clase. Mi nombre es Diego Campbell, soy uno de los titulares de la materia y también soy el secretario de extensión de la universidad. Así que cualquier inconveniente, duda que necesiten sobre la carrera, sobre la universidad, sobre nuestra facultad, la Escuela de Economía y Negocios, no tienen más que preguntar, tienen mis datos, me contactan y no hay ningún inconveniente. Vamos a meternos en la materia. Hoy la idea que es trabajar sobre quiénes aquellos son los sujetos supervisores. Está bueno que lo sepan, que lo tengan claro, que lo puedan conocer, porque es una base que les va a permitir y que les va a servir permanentemente en el trabajo. ¿Eso qué significa? Que les va a permitir conocer cómo es el mapa del Estado, el mapa de control del Estado, ya que esta materia atraviesa casi todos los ámbitos de la economía, y como futuro profesional de ciencias económicas es importantísimo que lo puedan conocer. Así que vamos a arrancar. Primero, alguna que me explique qué es un sujeto obligado. Vamos a hacer un repaso rápido. Vamos, alguno que saque el muteo y me pueda explicar qué es un sujeto obligado. Si no tenemos un problema, pues no sabemos lo que es un sujeto obligado. ¿Nadie? Aquellos que están obligados a reportar información, o sea, alguna operación sospechosa. Perfecto. ¿Ante quién? Ante la unidad de información financiera. Perfecto. Entonces, tenemos al corazón del sistema, al eje de todo esto, la UIF, la Unidad de Información Financiera, que en algunos países se llama de otra manera, pero para nosotros es la UIF y es el corazón, y es a quien los sujetos obligados temen, a quien los sujetos obligados se tienen que inscribir, a quienes los sujetos obligados se tienen que reportar cada vez que descubren alguna operación sospechosa. Es aquel lugar donde los sujetos obligados se deben inscribir al oficial de cumplimiento. ¿Todos saben lo que es el oficial de cumplimiento? ¿Alguno que me diga qué significa, qué hace el oficial de cumplimiento? Es un repaso rápido, vamos. Es el responsable de que se cumplan el manual de normas que impone la UIF, perdón. ¿Es el responsable ante quién? Ante la UIF. Exacto. Todos los sujetos obligados tienen que tener una persona física designada ante la UIF. Eso significa que aunque vos seas una inmobiliaria y seas unipersonal, una sociedad unipersonal, igualmente tenés que estar inscripta, igualmente tenés que declarar una persona física. Una persona física. ¿Sí? Serás vos mismo, pero tenés que estar. Eso es para que lo tengan en cuenta hoy en cualquier supervisión, cualquier inspección, sea de lo que vamos a ver ahora, los sujetos supervisados o la misma UIF,
no puede pasar que no esté designado. Pero ya hoy, después de tantos años con la ley implementada, no hay. Entonces, cuando ustedes van a un sujeto obligado a trabajar y van a tocar esta temática, te voy a decir, momentito, ¿quién es el oficial de cumplimiento designado? Que puede no ser el dueño, puede ser no ser los socios, pero siempre vamos a tener un oficial de cumplimiento. Bueno, ahí tenemos los sujetos obligados. Son aquellos rubros que especifica el artículo. ¿Qué artículo? Lo van a tener que leer, pero sí o sí este artículo. Así que es mejor que lo sepan. Sí o sí, no aprueban la materia si no saben este artículo. Qué mal que estamos, Artículo 20 de la ley 25.246. Es la Biblia. Es quiénes son los sujetos obligados. Léanlo, porque lo van a tener que leer cuando elijan los trabajos, sea el grupal o el individual, y lo van a tener que saber. ¿Quiénes son los sujetos obligados? La ley especifica taxativamente. ¿Sabes lo que significa taxativamente? Es detalladamente, específicamente, quiénes son aquellos que tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas. ¿De una consulta? Sí. Porque yo había entendido que el sujeto obligado era justamente los que describían esa ley. Y usted recién Sí. dijo que el sujeto obligado se inscribe. El sujeto obligado, especificado en esa ley, debe inscribirse en la UIF al oficial de cumplimiento. Le tiene que decir, yo, Banco Santander, designo a Nair como mi oficial de cumplimiento. Y tienen que estar todos los datos de Nair. Esto acarrea una responsabilidad. El oficial de cumplimiento es responsable con sus bienes ante multas. No estoy diciendo una asociación ilícita, que haya una condena por lavado. No. Ante multas que establezca la UIF por incumplimientos formales. ¿Qué significa? Si viene la UIF, inspecciona al sujeto obligado y este no tiene manual, no tiene capacitación, no tiene matriz de riesgo, no tiene, o algunas cosas de todas esas que no tiene, seguramente le cabe una multa. Ni hablar si ese sujeto obligado no reportó una operación sospechosa que debiera haber reportado. ¿Se entiende hasta aquí? Hasta acá? Estoy tratando de resumir. Entonces, ese oficial de cumplimiento es responsable con los bienes. Miren, los anestesistas, lo digo porque mi hermano es anestesista, tienen un seguro de mala praxis. Eso significa que cuando se equivocan, hay un seguro que cubre el daño eventual que pudieran ocasionar, que puede ser daños importantes, llegado a la muerte. Bueno, acá, en algunos países como México, los oficiales de cumplimiento, porque es tanta la atención que hay, tienen seguro de mala praxis. O sea, imagínense, la primera multa que hubo en la Argentina, hace muchos años, fue al banco HSBC. La multa fue a la sociedad, al directorio y al oficial de cumplimiento. Una multa para cada uno. Después estará si el oficial de cumplimiento negocia con su empleador diciendo, che, escúchame, todo bien, pero yo no me puedo hacer cargo de la multa, o sí, pero para que tomen dimensión de lo importante que es ser oficial de cumplimiento. Y a veces las cosas pasan porque no se dieron cuenta, porque operaciones no la pudieron descubrir, porque se olvidaron de tener un manual adecuado, porque no vieron la responsabilidad y cayó una inspección de la UIF y no tenían la capacitación anual, no tenían una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo que lo vamos a ver, puede llegar a ser un Excel, digo, pero lo tienen que tener. Entonces tenemos el sujeto obligado, tenemos al oficial de cumplimiento, y los sujetos obligados que realizan constantemente operaciones. Y como son tantos, son muchos, y cuando lo lean el artículo, ¿cuál dije? ¿Qué artículo es? 20 de la ley 25.246, van a ver que son muchos, es casi toda la economía, casi todos los rubros de la economía. Ahí van a poder darse cuenta que es muy difícil controlar tanto. Entonces, la UIF en la ley, inteligentemente,
establece quiénes son aquellos sujetos que pueden ser supervisores, aquellos que pueden controlar e informar a la UIF, ayudarle a la UIF en algunas inspecciones, y establecer una especie de escalera que va subiendo de escalón. Entonces amerita que en general, los sujetos supervisores tienen una especificidad, una capacidad especial sobre la temática que supervisan, como vamos a ver, como es el BCRA, el Banco Central tiene una experiencia, una capacidad de supervisión a los bancos mucho mayor de la que pudiera tener la UIF, porque se dedica permanentemente y hace muchos años a lo mismo. Entonces hace como un escalón previo de la UIF y le da cierta más responsabilidad a aquellos sujetos supervisores para poder controlar las acciones de prevención de lavado. ¿Se entiende hasta acá qué es un supervisor? No, no me quedó claro. El supervisor es una especie de auxiliar de la UIF. La UIF es tan grande el universo que tiene que controlar que o tendría que tener una cantidad de empleados enorme y una capacidades técnicas de sus empleados muy diferente. No es lo mismo saber sobre bancos que saber sobre juego, o no es lo mismo saber sobre bancos que saber sobre mutuales y cooperativas, o sobre la conformación jurídica de las personas jurídicas, sea de la Inspección General de Justicia o los registros públicos de comercio. Entonces lo que hace la UIF dice: yo voy a controlar igual, pero tengo algunos que van a tener que controlar, que son supervisores que controlan esas actividades, me van a tener que controlar por mí. Por ende van a tener una doble responsabilidad. Por un lado son sujetos obligados, como cualquiera. El Banco Central es un sujeto obligado. Tiene que controlar el sistema bancario y reportar aquellas operaciones sospechosas que detecta. ¿Ante quién? Ante la UIF. Pero la UIF dice: no solo vas a tener que hacer eso, sino que también me vas a ayudar a controlar el cumplimiento, específicamente y usando tus capacidades específicas. Es decir, vas a tener que realizar inspecciones sobre el lavado, vas a tener que controlar sobre el lavado, y si yo te lo requiero, vas a tener que ir y ayudarme a controlar. ¿Se entiende? O sea, jerarquizar a los sujetos obligados. O sea, para que los más grandes tienen más responsabilidad. Okay. Como el Banco Central ya controla los bancos, ya lo controla, o el INAES ya fiscaliza a las mutuales y a las cooperativas, lo que dice la UIF es: ya que fiscalizás sobre el lavado y me reportás todo a mí. Y si yo necesito ir a controlar a una mutual o cooperativa, es probable que también te pida tu ayuda. Y vamos a ir juntos, porque vos tenés experiencia y tenés información que yo quizás me cuesta más. Una especie de auxiliar. ¿En ese caso son todos entes jerárquicos o a mí, son todos ejemplo, organismos del Estado, okay, y todos organismos que controlan determinadas actividades. O sea, un banco no puede, por ejemplo, nosotros El somos organismo una supervisor es en el sistema bancario, es el BCRA, el Banco Central de la República Argentina. Y empezamos con eso. El Banco Central de la República Argentina es sujeto obligado, por ende tiene un oficial de cumplimiento, tiene manuales, tiene matriz de riesgo, tiene todo lo que tienen los sujetos obligados, y además tiene la responsabilidad de auxiliar a la UIF. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Elabora planes de supervisión a los bancos, también no solo de las funciones que cumple diariamente, sino también en aquellas actividades que se vinculan a la prevención de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. ¿Qué significa? Que establece un plan de trabajo y monitorea a los bancos que cumplan con los requisitos formales. Como lo vuelvo a repetir, hay una base específica que es para todos los sujetos obligados, que te dicen que tenés que tener oficial de cumplimiento, capacitación, matriz de riesgo, auditoría externa. Lo van a encontrar en la ley, en cada resolución de cada sujeto obligado. Hay un común denominador. A todos se le exige eso, y todos lo deben cumplir. Y hoy ya es raro encontrar un sujeto obligado que no lo cumpla. ¿Alguno trabaja en un banco?
una mutual cooperativa en el sistema financiero? Yo trabajo Ahí, en una cooperativa financiera, sí. bueno, probablemente tenga que tener un sujeto, son sujetos obligados, obviamente, Tenemos, sí. un oficial de cumplimiento y el cumplimiento de las normas de prevención. ¿Alguien Sí, más? sí, ¿Alguien trabaja tenemos. en algún organismo del Estado? ¿Alguien trabaja en un banco? Van a tener que hacer que tengan trabajos en el sistema financiero, ¿eh? No se olviden, tenemos un departamento de empleo Dios en lo la oiga. escuela y en la economía. ¿Cómo? Dios lo oiga. Y bueno, anoten, manden el currículum. Tenemos un departamento de empleo en la universidad y en particular en la Escuela de Economía y Negocios, que se llama DET, D-E-T. Los invito a dejar el currículum. Digo, si trabajan en estudios contables igual también, pero bueno, los invito está bueno empezar a tener experiencia laboral en temáticas que tengan que ver con las ciencias económicas. Seguimos. Entonces, el Banco Central supervisa que los bancos cumplan con la normativa de prevención del lavado de activos. Ejemplos es que puede puede inspeccionar, en general no pasa ya las inspecciones en el sistema bancario porque el sistema bancario cumple casi a la Nosotros tuvimos perfección. una. Vos pertenecés al sistema financiero no bancario, a las mutuales y cooperativas. Después vamos a tocar ese tema. Los bancos en general no significa que cumplan con todo, porque obviamente hay casos de lavado, hay veces, en general lo que está pasando en muchos bancos es que los problemas que tienen son a raíz en general de operaciones que no, perdón, porque estaba admitiendo a unos compañeros, que no detectaron, y eso sí es un problema para los bancos. Y les cuento el caso de Leche Visirio, para que tomemos dimensión. El Leche Visirio tuvo una sanción, como les dije, era al directorio, a la sociedad y al oficial de cumplimiento. En ese momento eran 4 millones de pesos, era con un dólar en 1 y pico. Es mucha plata. Y el problema se había suscitado que había algunas cooperativas que cambiaban cheques, adelantaban cheques en el banco. No los había reportado el Banco de Leche Vicí, el reporte cayó por otro sujeto obligado, y cuando la UIF empezó a investigar, le plantea a Leche Vicí y dice, escúchame, yo acá tengo una operación sospechosa, que las operaciones se realizaban en tu banco. ¿Cómo puede ser que no las viste? Ahí se descubrieron fallas en el sistema de prevención del banco y terminaron en una sanción. Para un banco era mucha plata, pero había un gasto que era mayor, que era el daño reputacional. Y en los bancos, sobre todo en los que tienen casas matrices afuera, el daño reputacional es enorme. Como cualquiera, ¿no? Digo, hoy cualquiera de nosotros en cualquier actividad económica, digo, tenés un problema y hoy el manejo de redes hace que no importa si tu problema es tan real o no tan real, cuando se visibiliza, aunque no sea real, el daño reputacional en uno es enorme, es grande. Imagínense con una sanción de lavado de activos y el manto de sospecha de lo que eso podía acarrear. Bueno, es un problema grande, y hoy las casas matrices no solo controlan, sino anticipan mucho a sus gerencias de prevención de lavado, de compliance, en tener muchísimo cuidado con operaciones que puedan resultar sospechosas. ¿Es una Entonces, consulta? sí, ¿Hay alguna diferencia en la sanción cuando es la operación pasa, digamos, entre comillas, por una cuestión de fallo en el circuito de control y cuando es adrede? cuando una falla, a ver, ahí ya estás
¿saben la diferencia entre el homicidio? Miren, no hay una condena. Cuando se genera un accidente de tránsito, hoy condenaron a un periodista que mató a una chica que era personal de tránsito de la ciudad y hirió a otro chico. No sé si lo escucharon, Sí, si lo sí. vieron. Ahí Sí, hay profe, sí. hay una distinción entre homicidio doloso, homicidio culposo y homicidio, un dolo eventual. Lo explico, no tiene que ver con esto, pero lo podríamos relacionar. No me acuerdo cuál fue la condena, yo estaba volviendo de un viaje recién y no pude escuchar el resultado final. Homicidio culposo. Había leído que iban a ser de 15 años y la familia creo que estaba pidiendo más porque le parecía una pena muy baja. Porque hubo un abandono de persona. Pero olvidémonos de la pena, voy a la tipología. Y lo cuento, soy abogado y se lo puedo explicar, pero tiene que ver con esto. El homicidio culposo es cuando uno, lo voy a resumir y les pido disculpas si lo llevo a un terreno muy simple, de una discusión que en el derecho lleva mucho tiempo. Homicidio culposo es cuando uno realmente no tenía la intención de herir o de lastimar o de matar a la persona y genera y la mata. Puede ser que yo venía manejando, no la vi a la persona, se me cruzó y la maté. El homicidio, acá estamos ya en un homicidio, vamos a pasar a la otra categoría, que sería la máxima, el homicidio doloso, es cuando yo tuve la intención, yo sabía lo que estaba pasando y yo tuve la intención de matarlo. Y la figura que aparece en estos casos, en muchos de estos casos, es un dolo eventual. ¿Qué significa? Que yo me lo podría haber pensado. Yo podría haber pensado, che, mirá, estoy en pedo, estoy manejando, cruzando en rojo todos los semáforos, hay una posibilidad que mate a una persona, y aún así seguí adelante. Es una categoría intermedia entre las otras dos. No me acuerdo cuál fue el resultado de hoy en este caso, me parece que fue un dolo eventual o un homicidio doloso, no me acuerdo porque hubo un abandono de persona, una plena conciencia, venía alcoholizado y demás. Volviendo a lo que me preguntó la compañera, sea doloso o sea culposo en este caso, o sea, yo tuve la intención de dejar pasar esta operación o no la pude ver, hay responsabilidad igual. Y ya entramos en una categoría que es el análisis que haga la UIF. Lo tenemos al compañero Leonardo, que no vio la operación ese día, o el sistema falló, o la matriz de riesgo, o el sistema de alertas, él estaba en el escritorio, estaba cumpliendo su trabajo y no le saltó la operación, y eso sería culposo. Él estaba cumpliendo, bueno, esa discusión hay que ir y discutirla en la UIF, y la UIF tomará una decisión. Dirá, no, mirá, no había chance que vos no veas pasar el elefante, no lo viste pasar, no te digo que sos parte de la asociación ilícita, porque si yo diría que no, el compañero Leonardo lo vio pasar, dejó pasar esa operación, puede ser parte de una asociación ilícita para lavar activos. Digo, podrías no haberla visto, pero es tu responsabilidad, y te sanciono con una multa. Y ahí sanciona la UIF. Y esa sanción después se recurre en la justicia, se va a discutir en la justicia, diciendo, mirá, lo que me dice la UIF me pone una sanción, pero yo realmente no tenía los mecanismos. Bueno, entonces tendría que ser una sanción menor. Yo lo tendría que haber visto, pero tendría que ser una sanción menor porque yo no lo tenía tan desarrollado el sistema de alertas. Es una operación nueva en la Argentina, era un modo operandi que no lo teníamos, que no estábamos acostumbrados. Claro, Eso pero en fue ese una caso solo discusión. le cabe una multa de la UIF y se acabó, o sea, Sí. no le cabe ningún delito. Entonces, No, es una multa, es una sanción, exactamente, es una sanción administrativa. Lo que pasa es que es una sanción económica muy alta. Y claro, pero ahí, no le corre ninguna causa. O sea, no, porque se lo la podría paga, considerar. la paga y no es una sanción administrativa, es como una multa de tránsito. Uno genera una multa de tránsito, la paga y deja de existir esa sanción. Ahora, en el sistema bancario sobre todo, el daño reputacional es muy alto. Es muy probable que esa sanción de la UIF se filtre en el sistema bancario y digan, che, mirá, sancionaron al banco tal,
¿Y quién era el oficial de cumplimiento? El compañero Leonardo era el oficial de cumplimiento y entonces desde ese punto, es muy difícil volver. Entonces ya solo el riesgo de daño reputacional en empresas de primera línea es muy complicado. Imagínense... ¿El daño a quién le quedó entonces? ¿Al Y oficial de el daño cumplimiento o a la reputacional entidad? a la empresa. Imagínate si vos tenés una inmobiliaria y te sancionan la UIF porque en una operación que se termina descubriendo de un narcotraficante, no la reportaste. Esa operación, ese daño reputacional, ese filtro de la información, que no debiera filtrarse, pero se filtra una vez que la UIF publica la sanción, esa inmobiliaria pasa a ser la inmobiliaria que deja, lo estoy diciendo simbólicamente, esa inmobiliaria es eventualmente la que lava dinero o le compran los narcotraficantes. Y es probable que mucha gente cuando deje su propiedad para vender o vaya, la va a mirar diciendo a quién le estoy dejando la propiedad o con quién estoy intentando comprar. Hay un daño reputacional. En los bancos es fácil, lo ves, se publica y hay un daño reputacional. Al banco HSBC lo multaron por una operación de lavado de activos. Y ya ahí es muy difícil corregir. Entonces los bancos en eso se cuidan mucho. Y el Banco Central se cuida mucho, como organismo supervisor. El Banco Central lo que no te puede pasar si sos un organismo supervisor, que es que sancionen a un supervisado tuyo, o sea, si yo soy el Banco Central, sancionen a un banco y yo no me di cuenta. ¿Se entiende? ¿Alguien entendió esa metáfora académica? Dígame, porque no tengo problema en explicarlo y en aclararlo, está bueno que entiendan esto que es muy básico, que es entender los sujetos supervisores. Y Entonces en el caso del HBC, ¿quién denunció? ¿La UIF lo denuncia? ¿Cómo llega la operación? La UIF impulsa la investigación. ¿Cómo le llega la operación? No me acuerdo. No me acuerdo por dónde había entrado la denuncia. Pero como es un sistema que es tan integrado, la denuncia de un banco, vos podés operar con un banco y no puede, el banco no detecta la operación, el Banco Central no detecta la operación y de repente la todopoderosa AFIP detectó la operación. Y envió un reporte de operación sospechosa. Y ese reporte de operación sospechosa, la UIF lo agarra, lo empieza a investigar y dice, espera. Entonces tiene que cuadrar con más de un supervisor, digamos. ¿Cómo? Que tendría que cuadrar, entonces... No, hace falta con solo un supervisor, un organismo, un sujeto obligado, ni siquiera un supervisor, un sujeto obligado a hacer la denuncia. Vamos. No, claro, a lo que me refiero es que hay varios, no es que uno solo lo supervisa, o sea, puede estar supervisado por varios. Puede haber tiene que rendir. Puede haber multiplicidad de supervisores también. Sí. Imagínense la AFIP. Vamos a otro, vimos recién Banco Central. Bueno, ahora vamos al segundo, al AFIP. La AFIP, el organismo que controla el cumplimiento fiscal de la Argentina. Es el organismo con mayor información que tiene. No hay otro organismo que tiene, y tiene toda la información de todos nosotros. De todos. Absolutamente. Es muy difícil que se le escape algo a la AFIP, porque está todo y es todo por sistema. Lo que la AFIP no controla es porque decide no controlar. Eso, como futuros profesionales de ciencias económicas, lo tienen que tener claro. Lo que no controla es porque decide no controlar. La AFIP genera matrices de riesgo y genera supervisiones en todos sus supervisados, en todos los contribuyentes, en todas las quit de la Argentina. Y eso le va arrojando distintas fiscalizaciones. En esa fiscalización pueden surgir, detectar algunas cosas que no encuadren. Por ejemplo, el crecimiento patrimonial o, vamos a ver una cosa, la detecta facturas apócrifas, una usina de facturas apócrifas.
Detecta perdón, me está llamando el decano de la facultad encima. Detecta una usina de facturas apócrifas. ¿Saben todo lo que son una factura apócrifa? Sí, a mí también me pasó eso. No querría trabajar ahí, entonces. Una factura apócrifa es aquella factura que aparenta una actividad legal, una actividad cierta, y no lo es. Es una usina, en general son organizaciones que se dedican a generar multiplicidad de sociedades, que facturan, sirven para descontar ganancias, y un día, no cumpliendo con ningún tipo de norma, y un día dejan de existir porque explotaron, porque deben millones de pesos de impuestos, porque les cayeron supervisiones, no cumplen servicios reales, ¿no? Eso es una usina. Bueno, detecta una usina, la AFIP, y empieza a investigar, y de repente lo relaciona con una cooperativa, y de repente le parece que una operación o una serie de operaciones de esa se lo tiene que informar a la UIF. Y le cae a la UIF una serie de operaciones. Y la UIF le dice, escúchame, pará, esta cooperativa que tenía facturas de esta... Y entonces, ¿qué hace la UIF? Le pide información al INAES, le pide información a la cooperativa, le pide información al banco que operó, y de casualidad ese banco que operó era el HBC. Y ahí se empieza a encadenar todo. Y la UIF le pide información a todos, porque hay dos reglas fundamentales que tiene la UIF, que se fueron modificando a raíz de las distintas evaluaciones que tuvo la Argentina del Gafi y que fueron haciendo mucho más exigente nuestro sistema de prevención. Uno es que no es oponible al secreto bancario. ¿Saben lo que es eso? Antes, cuando uno le requería información a un banco sobre determinada sociedad, el banco le podía plantear, decir, yo no te puedo dar información porque hay secreto bancario, porque una de las garantías del sistema es que yo no divulgue la información de mis clientes. Entonces, no informaba. Ahora, para la UIF eso no es oponible. Si la UIF le pide información a un banco, ese banco se la tiene que dar. Y vamos por otro punto mucho más complejo, el secreto fiscal. El secreto fiscal es que la AFIP tiene secreto fiscal. El corazón, lo que mantiene, y con muchas fallas, como vamos a ver ahora, les voy a poner un ejemplo, en la Argentina el corazón de la AFIP es guardar secreto de lo que hacen o no hacen los contribuyentes. Se supone que es privado eso y que yo no puedo acceder a lo que hace el compañero Gonzalo en sus declaraciones impositivas. Yo no puedo acceder y la AFIP es la guardiana de esa información. Obviamente, uno de los problemas que hubo en la Argentina es que esa información se filtró. En distintos procesos de blanqueo de capitales que hubo, se filtró la información de aquellos sujetos, aquellos contribuyentes que habían blanqueado. Bueno, para la UIF no hay secreto fiscal. ¿Qué quiere decir? Si la UIF le dice, AFIP, necesito toda la información de Rocío, ok, te doy toda, absolutamente toda. Y vamos por más. La UIF no solo le puede pedir a todos los organismos del Estado argentino, sino que va a una red privada que tiene con otras UIF de otros países y le dice, quiero la información de Bárbara, quiero tener la información de las operaciones que realiza en otros lugares del mundo. Y se la dan. Entonces el poder de investigación de la UIF es enorme. Enorme. Y la información que un banco, que un sujeto obligado, que una cooperativa no reportó, le puede volver a la UIF de otra manera. Entonces, las posibilidades de que te sancionen es como estar en un panóptico. ¿Saben lo que es el panóptico de Foucault? No. Foucault desarrolló un sistema, el sistema carcelario, donde se ponía en el centro, era un círculo, y en el centro ponía un vigilador. Y de ese vigilador era el panóptico, podía ver a todos.
y los observa a todos. Bueno, la UIF es una especie de panóptico. Puede ver a todos y tiene mecanismos y herramientas de verlo. Lo que vos no le contás, se lo puede contar otro. Entonces el sistema de prevención de lavado, si no querés ser sancionado, tiene que ser bueno. Y no tenés chance de que no sea bueno. Y si no es bueno, y si querés no reportar operaciones, tenés que saber que no las estás reportando. Uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno, este es mi amigo, o este es mi gran y mejor cliente, no lo voy a reportar, pero voy a correr con los riesgos. Voy a correr con los riesgos. Es cuando un contador, quizás algunas de las que estén acá, sea contador en un futuro de la Escuela de Economía y Negocios, quizás tenga que firmar balances. Y uno como contador es sumamente arriesgoso firmar un balance hoy en día. Entonces uno tiene que ver y tener muy claro los papeles y el balance que está certificando. Por eso es muy común también, perdón que le interrumpa, Sí. por eso es muy común también que los contadores mandan a firmar los balances con otros contadores que ya están por jubilarse. Exactamente. ¿Saben cuál fue mi primer caso de defensa de prevención de lavado? Vino un contador y me dijo, me llegó un pedido de información de la UIF, de una empresa que yo le firmé el balance. Y yo, abogado joven, quería, listo, ya está, tengo mi primer cliente de prevención de lavado, fue hace muchos años, estaba feliz. Le dije, bueno, pasame la documentación y vemos qué información tenés de la empresa, cuál puede ser el riesgo y analizamos qué te está pidiendo la UIF. La palabra fue rápida, la respuesta fue rápida del cliente. No tengo nada. Era un contador que firmaba, no tenía nada más que el nombre. Entonces ahí nos pusimos a evaluar ya el daño colateral. ¿Cuál era el menor daño que podía ocurrirle a ese cliente? Porque el contador ya estaba hasta las manos. El menor riesgo era una sanción de la UIF. El mayor riesgo era ser parte de una asociación ilícita. El problema es que el contador no tenía idea de lo que había, porque no tenía papeles de la empresa. Entonces, cada vez que firman un balance, cada vez que participan en una operación, hay riesgos. Hay riesgos, y el problema puede venir. A ver, yo cruzo la avenida ahora, salgo con el auto, cruzo la avenida y la cruzo en rojo, y no hay cámara. Claramente es una infracción, pero probablemente ya no tenga nunca más un problema por eso, porque no había cámara, porque no pisé a nadie, cometí una falta y no tengo sanción. Ahora, en esto no funciona así. Puede haber sanción y podemos tener un problema 5 años después, porque no sabemos de dónde viene la información que le pueda pedir la UIF. Pero al principio recién Sí. me dijo que en el ejemplo que dio de la entidad bancaria, me dijo que solo le corría una sanción, una multa y se acabó. Sí, siempre estoy hablando de que el menor problema es la sanción. Si la UIF considera que ese banco es parte de la asociación ilícita, ya se le va a investigar por lavado de activos. El mejor escenario para el cliente, o sea, el menos gravoso, el menos complicado, es una sanción económica de la UIF. El más complicado, ser investigado por la justicia federal por lavado de activos. Digo, hay numerosos casos hoy en la justicia, de algunos muy conocidos, incluso de hoteles, investigados por lavado de activos. Entonces, y esto lleva muchos años, entonces uno se entera del problema muchos años después. A lo que iba es un tema importante, que la información puede venir de podemos tener inconveniente de cualquier índole, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, ya vimos 2 sujetos supervisores, Banco Central, AFIP. ¿Quién me dice otro? El INAES, acá la compañera de las mutuales y las cooperativas, el INAES. El INAES, les cuento, con Sebastián un castigo. Nos tocó supervisar, dirigir la evaluación del GAFI, una de las primeras evaluaciones, la más complicada que tuvo la Argentina,
y el INAES ni siquiera era sujeto obligado. ¿Cuándo se enteraron? En el GAFI. Lo que mueve, lo importante que es el movimiento económico de la economía social, de las mutuales y cooperativas en la Argentina, que algunas son casi bancos, o son bancos, abrieron los ojos y dijeron, no, muchachos, acá hay un problema, y el problema es que el INAES, uno de los problemas que tiene es que el INAES no lo tienen como sujeto obligado, y no solo tiene que ser sujeto obligado, tiene que ser sujeto obligado y tiene que ser un organismo supervisor. Bueno, se modificó la ley, se modificó el artículo 20 de la ley 25.246, se modifica, y el INAES, voy a hacer una pregunta que por ahí no la saben. ¿Saben cómo se llama el actual presidente del INAES? No lo sabe nadie. Sería raro que lo sepan, pero bueno, de formación profesional lo tengo que decir. Se llama Alexander Roy, era hasta hace poquito el secretario académico de la universidad. Trabajaba en el gabinete del rectorado conmigo. Así que, bueno, el organismo es súper importante, el INAES nuclea y supervisa en términos de prevención de lavado de activos a las mutuales y las cooperativas. Las mutuales y cooperativas son consideradas de riesgo en lo que es prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fundamentalmente porque generan un cambio de cheques y operaciones enormes, y hasta hace muy poquito no tenían supervisión, no estaban controlados, hoy están controlados. Sería raro encontrar una mutual o una cooperativa que no sepa de lo que le están hablando. Puede ser probable que no cumpla con todo lo que plantea la norma. Es un lugar de riesgo. Los bancos, hubo tantos problemas. Igual es muy peligroso. Hoy en día no es fácil evadir esas normas. No, pero todavía no está tan evolucionado como el sistema bancario, el sistema de prevención de lavado de activos. Pero, sí, Nair, te escucho. No, porque justamente a causa de lo riesgosos que son las cooperativas y las mutuales, hay muchos bancos que últimamente no han querido trabajar con cooperativas. Exacto. O sea, ante la duda, ellos prefieren cerrarte la cuenta. O sea, exactamente, lo que pasó mucho en el mercado, iban las mutuales en la cooperativa, golpeaban la puerta del banco, decían, bueno, quiero operar, quiero abrir una serie de cuentas en el banco, y se negaban los bancos a abrir cuentas. ¿Por qué? Porque eran riesgosas. Por la misma razón que uno tiene un producto, yo vendo tazas, y yo sé que el cliente que me viene a comprar las tazas no la va a cuidar, la va a vender no la manera que yo quiero que venda mis tazas. Bueno, uno evalúa a quién le vende, no solo evalúa a quién le vende por si le va a cumplir económicamente, sino evalúa cómo va a vender nuestro producto. ¿Se entiende? O sea, hay una evaluación. Uno no le entrega el producto que uno fabrica a cualquiera porque quiere cuidar la imagen, quiere cuidar el origen. Bueno, no está bueno que se comercialice no de la manera que uno desea o quiere mantener determinados estándares del producto. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Los bancos no querían operar con muchas mutuales y cooperativas porque no cumplían con las normas de prevención de lavado de activos y les podían traer problemas. Entonces dijeron, para problemas tengo los míos. Ahora, sumarme el problema de otro que encima no voy a poder controlar, es mejor directamente no operar. Prefiero perder un cliente. Imagínense lo que es perder un cliente. O sea, digo, y estamos hablando no de un cliente que te abre una caja de ahorro, estamos hablando de un cliente que abre numerosas cuentas, que genera un movimiento económico importante, muy importante. Y aún así, preferían no abrirle la cuenta. Entonces, imagínense lo importante que es este tema. Bueno, entonces tenemos el INAES, y el INAES en general también tiene una especificidad muy particular en las mutuales y cooperativas, como los bancos, como las compañías de seguro que vamos a ver. Entonces, es muy probable que la UIF le solicite ayuda al INAES
para poder realizar inspecciones, para pedirle mayor información sobre el sector, para poder juntos poder diagramar no solo fiscalizaciones, sino nuevas normas. Es muy común que la UIF se apoye en los organismos supervisores diciendo, bueno, vamos a dictar una norma que regula determinada operación, se descubre una nueva modalidad de operación de lavado de activos. Entonces la UIF llama, no sé, al Banco Central y le dice, escúchame, mirá, estamos descubriendo que hay una nueva manera de lavar activos en el sistema bancario. Bueno, ¿cómo lo podemos regular? Y juntos diagraman esa nueva resolución para tratar de prevenirla. Lo mismo pasa con el INAES. En general trabajan mucho, el INAES quiere trabajar mucho incluso con el Banco Central, a raíz de lo que contaba la compañera Nair, a raíz de los numerosos problemas que tuvieron con mutuales y cooperativas. A nadie le gusta ser multado por culpa de otro, a nadie. Entonces, tomás medidas, o no operás, o Le ponen trabas. o lo controlás. Y a veces controlar en un nivel de operaciones muy grandes es difícil. Entonces, tenemos Banco Central, AFIP, INAES, uno más. A ver, ¿quién me tira uno? La de los seguros, ¿cómo se llama? Superintendencia de Seguros de la Nación. La CNB. SCN. ¿Cómo? CNB. No, la CNB es otro. Vayamos por la Super de Seguro de la Nación que dijo la compañía. Y después iremos a la CNB. La Superintendencia de Seguro de la Nación. Todas las compañías de seguros están reguladas por la Superintendencia de Seguro de la Nación. SSN. ¿Hay lavado de activos en el mercado de seguros? Poco. Muchísimo. No. ¿Cómo no? Poco. ¿Cómo se lava una acción típica en seguros? Pero es poco, es poco en la Argentina, no es poco en el mundo, es poco en la Argentina. Porque la manera más fácil, no confundan la venta, la sustracción de automotores, que eso ya es la simulación de sustracción de un auto. Yo tengo un auto, lo entrego en el mercado negro y para cobrar el seguro me darán en el mercado negro una determinada plata mucho menor de lo que vale y cobro el seguro. O cobro un seguro, o compro un auto en el mercado negro, después lo declaro robado, pero eso en general tiene que ver con un fraude a la compañía. La manera típica de lavar en el sector de seguros es con los seguros de vida. Por eso yo decía que era menor, porque en la Argentina no estamos muy acostumbrados a contratar seguros de vida. ¿Cómo se lava habitualmente? Y vuelvo, en el mercado argentino es muy chiquito. ¿Cómo se lava? Yo busco una persona con alguna enfermedad terminal, arreglo una suma de dinero y le pago a esa persona, que yo sé que va a tener una enfermedad terminal, que tiene una enfermedad terminal y que se va a morir, y esa persona va a una compañía de seguro y constituye una póliza a favor mío, por determinado monto. Yo le pago a esa persona por constituir esa póliza y esa persona eventualmente fallece y yo cobro el seguro. ¿Cómo le pagué a esa persona? Y ahí está la acción de lavado. Yo tenía fondos de origen ilícito. Yo vendo drogas. Entonces yo vendo drogas, le pago a una persona que yo sé que está enferma, me aprovecho de esa situación, le pago una determinada suma y después, sea más o menos, aunque sea igual, aunque yo sea generoso, que no ocurre, pero yo sea el más generoso, digo, vos armó una póliza de seguro a mi nombre por 100 pesos, y yo te voy a dar a vos 100 pesos, o le voy a dar a tu familia 100 pesos. La persona fallece y yo cobro un seguro por 100 pesos. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguno? Bueno, todo eso está regulado por la Superintendencia de Seguro de la Nación. En general, el sistema de prevención sí, a nivel internacional, consideraba riesgosa la actividad de seguros. En la Argentina, como no es tan desarrollada. En Latinoamérica no es tan desarrollada. O sea, ayer me contaban que, por ejemplo, Paraguay
no tienen seguro obligatorio los autos. De hecho, intentaron, y fue una protesta social, de que no querían tener un seguro obligatorio. Acá es obligatorio el seguro automotor, pero el seguro de vida no lo es. Sí lo es el de riesgo de trabajo. Pero ahí en general la actividad de prevención de lavados es casi imposible. Así que, pero bueno, la Superintendencia del Seguro de la Nación, y en general estos seguros tienen algunas especificidades muy técnicas. Ustedes saben que trabajan en el rubro de seguro. ¿Alguien trabaja como productor, con algún productor de seguros, en alguna compañía de seguros? ¿No? Bueno, es muy particular el mundo del seguro, tiene normas muy específicas. Entonces, ¿qué hace lo mismo que hablábamos siempre? La UIF se vale de esas capacidades que tienen estos organismos y supervisa a través de estos organismos. Y acá tenemos entonces, vamos, super de seguros, Banco Central, INAES, AFIP, y ahí ¿quién me había dicho ahora otro? Yo me acuerdo, pero a ver. Sí, la CNB, Comisión La Nacional de CNB, Valores. Ricardo. Sí. Bien. La CNB, la Comisión Nacional de Valores, ¿qué regula la CNB? Y regula lo que serían todos los agentes financieros y los usuarios de esos servicios. El mercado de capitales. Sí. ¿Hay lavado de activos en el mercado de capitales? Mucho. Y podría existirlo, sí, porque uno ingresa dinero y podría justificar ganancias que mediante lo que sería la bolsa, ¿no? Exactamente. Yo ingreso, yo vuelvo, tengo una relación familiar con Mameluco. ¿Saben quién fue Mameluco? Sí, el narco de San Martín más importante. Exactamente, un narcotraficante de San Martín que un día decidió ser candidato a intendente de la Nación. Ahora está preso, intendente de la Nación, no intendente de San Martín, perdón. Decidió usarlo, una especie de Escobar Gaviria de la República de San Martín. Bueno, el mercado de capitales posibilita un montón. Si un agente de bolsa toma dinero, toma ingresos de origen ilícitos, los mete en el circuito del mercado de capitales y genera ganancias que vuelven a ese beneficiario de manera formal, esa es la acción típica del lavado. Yo lo estoy resumiendo, le estoy planteando que como si fuese fácil, no es fácil, lleva un montón de operaciones en el medio, blanquear ese dinero, simular incluso, puede tener ganancias o puede tener pérdidas, no importa, porque si el narcotraficante pierde plata pero la vuelve, la tiene en el mercado formal, la blanquea, es un gran negocio igual, ¿se entiende? Entonces él puede generar operaciones en el mercado de capitales que le den pérdida, pero que le blanqueen las operaciones. Bueno, eso pasa, y vuelvo, son operaciones muy complejas, donde una vez más la UIF se apoya en la Comisión Nacional de Valores. Con Sebastián nos tocó armar el manual y la matriz de riesgo de la Comisión Nacional de Valores. De hecho, tenemos en una diplomatura el oficial de cumplimiento de la CNB. Es un tema muy complejo el del mercado de capitales. Muchos compañeros y compañeras la toman como uno de los temas interesantes de entender cómo trabaja el mercado de capitales, y es importante el sistema de prevención del mercado de capitales. Hoy ninguna LIC, ningún agente de bolsa opera sin tener manual de procedimiento, oficial de cumplimiento. De hecho, Sebastián cumple funciones de oficial de cumplimiento en un agente de bolsa. Así que ahí tenemos un sujeto supervisor, que es sujeto obligado sumamente importante, en un mercado también complejo, como hablamos, como es el sistema bancario, del cual estamos más habituados, pero como es el de mutuales y cooperativas, el mercado de capitales. Entonces, ahí tenemos otro sujeto supervisor, que es la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué otro más? ¿El de juegos de azar es uno en particular o...? Sí, muy bien, muy bien. Tenemos a los institutos de lotería de las provincias, porque es un sistema federal. El más grande es el Lotería de la Provincia de Buenos Aires, por el tamaño que tiene como provincia. Y se da mucho, es un sector que cuando nos tocó y les contaba
realizar la evaluación de la Argentina, no sabían de qué le estábamos hablando. Pero sí miren, hubo un caso de un sindicalista que hace algunos años lo detuvieron en Uruguay con un bolso lleno de plata. No habría problema si lo declara primero que va a salir del país, porque recuerden que para salir del país o entrar al país, más de $10.000 por grupo familiar no se puede. Bueno, este tenía un bolso. Entonces le preguntan el origen de los fondos. De eso, porque eran un par de millones de dólares. Me los gané. O sea, había tenido la suerte de ganar 2 veces el bingo o la lotería. ¿Cómo se lavaba habitualmente en el sector del juego? Se compraban billete ganador, billete de bingo ganador, billete de lotería ganador, se compran. Yo gano y es al portador en general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy como explicando la operación. Yo voy y gano en la lotería, es al portador. Yo tengo el billete, lo puedo dárselo a cualquiera. Bueno, viene una persona y me dice, mirá, a vos vas a cobrar el 50% de lo que figura en el premio, porque el otro 50% lo vas a perder en impuestos. Dámelo a mí, yo lo gano, y yo a vos te pago el 60, el 70%. En situaciones apremiantes, o no entendiendo el riesgo, o no importando el riesgo, o no importando no teniendo en cuenta lo importante que es tener los fondos de manera legal, la gente lo vendía. ¿A quién de nosotros no nos replantearíamos si uno tiene un billete ganador de 5 millones de pesos y sabiendo que va a cobrar 2,5 millones, viene una persona y te dice, yo te voy a pagar 4? 4. En vez de cobrar 2,5 vas a cobrar 4. Y te los doy ahora. Y no se entera nadie. Bueno, esto pasaba habitualmente. Entonces, es ni hablar en los bingos, que eran organizaciones mucho más chiquitas. Yo tengo un bingo, lo conozco al dueño, hay un dirigente del fútbol que tiene muchos bingos, o tenía muchos bingos, tiene todavía muchos bingos, un dirigente del fútbol importante. ¿Cuánto vale que me dé 5 premios ganadores de noche si voy blanqueando el dinero? ¿Se entiende cómo es la operación? Bueno, es una situación de riesgo importante y eso se fue corrigiendo y los institutos de lotería pasaron a ser no solo sujetos obligados, como todo el sector del juego, sino que sujetos supervisores. Supervisan al sector del juego, lo controlan, lo fiscalizan en términos no solo de las potestades que tienen por la ley, de controlar el juego y las reglas del juego, sino también en controlarlo en función de las normas de prevención de lavado de activos. Así que, importante. ¿Qué otro más? Entonces dijimos, de seguros, INAES, BCRA, AFIP, loterías provinciales, Comisión Nacional de Valores. ¿Qué más? ¿Los registros propietarios se dijo? No son sujetos obligados, pero no son considerados sujetos supervisores, porque en general no supervisan. Son abogados. No, me refiero a que no son, los registros son abogados en realidad que abren un registro. No. ¿Qué? Nosotros tenemos 2 tipos de registros, que son sujetos obligados, pero no supervisan. Son obligados a informar, pero no supervisan. ¿Qué registro, qué 2 tipos de registro tenemos? Tenemos el registro de propiedad automotor, que sí que son privatizados, que no lo ejerce el Estado, sino que en general la función lo ejerce el Estado indirectamente, porque los tiene como una especie de concesión. Sí, yo pensaba en esos. Y el registro de propiedad inmueble, que eso es potestad, son de las provincias. No son sujetos obligados, pero no son supervisores, no son aquellos que controlan. No es que el registro de propiedad inmueble supervisa a los escribanos. No lo supervisa. ¿Se entiende la diferencia? Es un sujeto obligado, no significa que sea un sujeto supervisor.
Ok. ¿Qué otro? Sí supervisa. ¿Quién supervisa, por ejemplo? La Superintendencia de Salud. La de las obras sociales, no. No, porque no es sujeto obligado. ¿Quién supervisa, por ejemplo, a los clubes de fútbol? No sé. ¿Qué son los clubes de fútbol? ¿Qué figuras jurídicas Asociaciones. tienen? Asociaciones civiles. Sí. Uno tiene dos tipos de sociedades, rápidamente, sin entrar en mayor complejidad. Persona jurídica o persona física. Y dentro de la persona jurídica tiene las sociedades comerciales y que tiene, lo que hablamos recién, las asociaciones civiles, que pueden ser asociaciones o fundaciones. Bueno, ¿quién supervisa eso? Los clubes de fútbol son asociaciones civiles. Los registros públicos de personas, de los registros públicos de comercio. En la ciudad de Buenos Aires se llama IGJ. ¿Alguno conoce la IGJ? ¿O el registro público Inspección de General de Comercio de La Justicia, ¿esa? Sí. Plata? ¿Cómo? Inspección General de Justicia. Exactamente, mirá, la que supervisa los cuadros que tenés ahí arriba, atrás. Exactamente. De hecho, Donde además se tienen que inscribir todas las sociedades. exactamente. Nada más que la IGJ es solo para la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa que como la mayor cantidad de sociedades están inscriptas en la ciudad de Buenos Aires, es la más importante. No significa que está el Registro Público de Comercio de La Plata, que es el de la provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, que es el que inscribe a todas las sociedades de la provincia de Buenos Aires, y así en cada provincia uno va teniendo. La IGJ se hizo conocido sobre todo cuando hizo la famosa elección en San Lorenzo, ¿se acuerdan? Que hubo más votos votaron más personas que la posibilidad de personas que podían votar. En la AFA fue. En la AFA fue 38-38. La AFA es claro, algo. se elegían las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Quién fiscalizaba que la elección sea correcta? La Inspección General de Justicia. Que de hecho mandaron inspectores incluso, que fue un fracaso, digo, mandaron inspectores, pero la elección no se hizo correctamente. Bueno, la Inspección General de Justicia, me tocó trabajar en la Inspección General de Justicia, armamos la matriz de riesgo, los manuales y demás, es sujeto ¿y qué fiscaliza? Fiscaliza términos de lavado también. Supervisa en función de los pedidos. Si la UIF le pide, miren, si hay alguien que le pide, hay dos sujetos supervisores que la UIF se da vuelta y ya por el solo hecho de darse vuelta le pide información. Una es la FIP y otra es la Inspección General de Justicia. Es, esta sociedad, ¿tenés información? Pásamela. ¿Qué información tiene la IGJ? Todos los datos y los balances de las sociedades. Imagínense lo importante que es. La identificación de los socios. Bueno. Disculpe, profe, entonces cuando, por ejemplo, si es la que se encarga de hacerle... no me sale la palabra ahora. La tenía en la mente y se me fue. La que inscribe el estatuto de la sociedad, la que se le presentan los balances cuando corresponde anualmente. Pero la que ¿no es la que le hace sanciones a clubes de fútbol o sí? O... Los clubes de fútbol a ver, los clubes de fútbol son considerados sujetos obligados a raíz de todas las modificaciones y la presión internacional y la innumerable cantidad de casos de lavado de activos. Hay un caso de lavado de activos sobre un jugador de fútbol argentino que fue emblema del Gafi. Imagínense lo importante que fue. Fue el pase de Tevez de Brasil a Italia, que duró días y con diferencias enormes. Lo pueden buscar y sale permanentemente. ¿Qué pasa con los clubes? Era tanto las operaciones de lavado de activos que había vía los clubes, que se los tuvo que incluir, los clubes de fútbol, que se los tuvo que incluir como sujetos obligados. Bueno, se los incluye como sujetos obligados y tiene dos tipos de fiscalizaciones. Una es la FIP, la que fiscaliza absolutamente a todas las cuitas, a todas las claves de identificación tributaria.
Ahora, y el otro es en el caso que sea Ciudad de Buenos Aires, porque hay clubes que están inscriptos, imagínense Gimnasia, Esgrima de la Plata o Estudiantes que están inscriptos en persona jurídica de Provincia de Buenos Aires. Pero tomemos Capital como ejemplo, ¿sí? Y la AFA está inscripta en la Capital Federal, en la IGJ. ¿Qué fiscaliza? Que las elecciones se hagan correctamente. ¿Qué fiscaliza? Que las autoridades estén inscriptas e identificadas. ¿Qué fiscaliza? Que presenten los balances anualmente. Se supone que fiscaliza todo eso. Y en el caso que nos toca en esta materia, fiscaliza que los clubes cumplan con las normas de prevención de lavado de activos. Cuando vean la resolución específica de la UIF, hay una resolución específica de la UIF para clubes de fútbol, por la importancia y por la cantidad de operaciones de lavado que se hacían. Entonces, la IGJ cumple una especie de auxiliar y supervisor para los clubes de fútbol. ¿Se entendió, Nicolás? Sí, profe, muchas gracias. Y la UIF inmediatamente le pide información a la IGJ o persona jurídica de donde venga la operación. Porque lo primero que quiere hacer la UIF es saber quiénes son los involucrados y que tener la información. Y antes era sumamente complejo, porque antes era mandar una nota, la nota tenía que ser respondida, le mandaban 400, 500 hojas. Hoy es sistémico, hoy se manda todo por una red propia que tiene la UIF. O sea, en 5 minutos la UIF sabe exactamente quién es ese club, quién es esa sociedad, quiénes la componen, quiénes son los socios. Y se dio vuelta y le dice, ¿sabes qué? A la AFIP, mándame la información de esta sociedad y de todos los socios que tengo, y de todos los socios. Quiero saber cada socio qué hace, qué se dedica, cuánto factura, qué no factura y qué propiedades tiene. Ese es el nivel de información. Por eso la persona jurídica que tiene que ver, a veces no es tan simple alguna forma societaria, la más simple es yo mando el estatuto, me dan, pero a veces hay que indagar un poquito más la Inspección General de Justicia o la persona jurídica de la provincia que sea, cumple como organismo supervisor. Tenemos Super de Seguros, INAES, BCRA, IGJ Personas Jurídicas, AFIP, Loterías Provinciales, Comisión Nacional de Valores, y después hay un organismo supervisor, que es el organismo de controlador de todo, que a veces cumple funciones de supervisor. Porque a veces hay algunas actividades que no tienen supervisión directa, que no hay un organismo como la CNB que regula el mercado de capitales. A veces no hay. Entonces, ¿qué hace? La CNB, la UIF supervisa ella misma. La UIF supervisa determinadas actividades. Como por ejemplo las casas que venden obras de arte. Saben que la actividad de obras de arte es una actividad que tiende mucho también, hay muchas operaciones de lavado a través de la obra de arte. ¿Por qué? Porque yo puedo vender... Pones una banana a la pared y decís que vale 8 millones de dólares. Exactamente. No sí, por la tasación del cuadro, claro. No quería ser tan brusco y tan violento, pero sí. ¿Saben cuáles son? Miren, le voy a dar la otra vez. Nosotros en la universidad tenemos un instituto de arte, ¿no? Y la decana es una de las personas que más sabe de historia del arte de Latinoamérica, investigadora de CONICET. Y me hace una pregunta que yo no lo sabía. Me dice, ¿sabes cuáles son los artistas latinoamericanos mejor valorizados? Que sus obras valen sacando, hablo en términos generales, no hablando de tal artista o tal artista. ¿Saben cuál es el país? Paradójicamente, ¿no? Está mal quizás estigmatizar, pero es Colombia. Colombia, uno de los países donde el lavado de activos fue muy, muy fuerte por la cartelización por los carteles de droga. Bueno, los artistas colombianos, ¿por qué? Porque era una manera de lavar. Porque se valorizaba mucho qué hacía en la época de Escobar Gaviria. Había un artista colombiano que él lo inflaba, le daba mucha fuerza, lo ponía en exhibiciones en Europa, todo, entonces su valor empezaba a crecer, el valor de sus obras. Y él las compraba por poco y nada, o aunque sea mucho, pero
con dinero ilícito, y esas obras se terminaban vendiendo en Europa y pagando formalmente, y a él le ingresaban los capitales en blanco. ¿Se entiende la operación? Muy sencilla. O sea, el blanqueo está en la reventa de la obra, sería. Exactamente, pero él que hizo previamente la hizo valorizar mucho a ese artista. Que podía ser o no, digo, no lo sé, pero da una casualidad es una paradoja muy rara, que justo en un país donde había muchísima conflictividad con el lavado de activos, las obras valían mucho y se vendían afuera, digo, no era que él era el beneficiario final, pero si esa obra la compró en 5 o en 10, ya no importaba en cuánto la compraba, se vendía en Europa en 100 y en 100 en blanco, era enorme la diferencia. Bueno, hay algunas actividades que es el propio organismo de supervisión, es la propia UIF. ¿Se entiende? Bueno, entonces vimos la UIF, el Banco Central, INAES, Superintendencia de Seguros, la Inspección General de Justicia o personas jurídicas según la provincia que estén. AFIP lo dije, Loterías de la Provincia, la Comisión Nacional de Valores, la propia UIF, y si no me equivoco y si me olvido algo les pido disculpas, me parece que los vimos todos. La idea de esto es que tengan un pantallazo completo de cómo son los organismos supervisores de toda la economía. Entonces tengan en cuenta que es una actividad que está muy controlada, no es una actividad, la prevención del lavado de activos, que no está controlada. Está controlada y las operaciones, el reporte puede venir de múltiples lugares. Por ende, la recomendación es, hay que controlar, hay que supervisar y hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de lavado de activos. ¿Preguntas, dudas? ¿Dijo fecha de parcial ya? Ahí está en el cronograma en la entrega de trabajos grupales. Profe, esta última que dijo del arte, ¿cuál era el nombre? Casas de obras de arte, tendríamos que buscar sujetos obligados. A ver. ¿Entra ahí también las casas de subasta? ¿O no sé? Sí, en realidad déjame que estoy buscando exactamente el nombre exacto de cómo figuran, dame un segundito. Miren, personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales, fútbol. Así que ahí tienen la resolución 32 del 2012. Estoy buscando, si me dan un segundito. Personas jurídicas, es resolución 28 del 2011. Personas jurídicas dedicadas a la compra y venta de obras de arte, antigüedades, filatélica, son las estampitas, que yo creo que ustedes generacionalmente, muchas no deben saber qué es. Antigüedades, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas. La resolución 28 del 2011. La supervisa la UIF. Pero hay una acción típica de lavado concreta. Una manera de lavar activos son los shows. El valor de un artista es difícil, digo, no es lo mismo vender computadoras que tienen un precio de mercado, más o menos andan todos en el mismo valor. Digo, hay un precio de mercado que puede fluctuar, pero no vas a encontrar grandes diferencias cuando compres, pero en el arte es más difícil de ponerle un valor, porque es lo que cotiza el artista en determinado momento. Y el artista puede valer mucho, valer poco, o valer 100 y venderlo en 500 porque considero yo y conseguir un comprador que me compren 500, así que es un lugar de lavado de activos que se trabaja mucho en la prevención. ¿Consultas, dudas? Perdón, el tema del trabajo práctico, yo lo había consultado, no sabía cómo es
integrarse en los grupos? ¿Cómo se resuelve eso? Si no, los grupos, me parece que ahora les vamos a mandar la conformación. Si no lo tienen conformado, lo conformamos nosotros. Creo que es hasta 4, no me acuerdo bien. Mándennos un mail. Okay. Pero, y tienen que elegir un tema. ¿Está bien? Lo van a presentar. El tema lo van a exponer de esta misma manera. Bueno, chicos, chicas, a cuidarse. Vamos a seguir con las clases de esta manera. Les pido a todos, a todas que nos cuidemos, que se vienen tiempos muy complicados y que cuentan con la universidad como apoyo en lo que necesiten. Lo planteo ya como secretario de Extensión de la universidad, como búsqueda de empleo, como problemas o situaciones que los aquejan y que podamos ayudar desde las autoridades, como la búsqueda o la poder participar en deportes. Tenemos un departamento de deportes muy fuerte, muy grande, no sé si alguno... y hay un montón de instancias donde pueden recurrir si necesitan algo, lo digo desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista académico. Acá tenemos un representante del Centro de Estudiantes, Kevin, que cualquier cosa que necesiten, se pueden comunicar con nosotros, con Kevin, con la Secretaría de Extensión de la Facultad, que la secretaria se llama Leila, que la pueden conocer. Digo, antes toda esta dinámica en la presencialidad era mucho más fácil. Y bueno, estamos a disposición como cátedra, como autoridad, para lo que necesiten, en los tiempos complicados que vienen, lo que necesiten ustedes, lo que necesiten, sepan de compañeros que están pasando mal y que podamos ayudar. ¿Está bien? Y estamos en contacto. Muchas gracias. Está bien, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Hasta luego. Chao. Diego, ¿yo te podré preguntar algo personal? Si querés esperamos que salgan todos. Sí, igual. Como quieras. No hay problema, no hay problema. Es con respecto a... quiero gestionar el título de analista. Y no sé con quién comunicarme, mandé un mail y no tuve respuesta. No sé cómo me debo manejar. Mandate un mail con tus datos y envíame un mail al mail de la cátedra y yo me puedo derivar. No hay problema. Claro. Yo se lo mandé a Matías López, me habían dicho. Matías que López, si no te responde, no. me avisas a mí y... Sí. Bueno, yo... Está bien, te lo reenvío, porque de hecho le mandé 2 veces y digo, bueno, tal vez no es la persona indicada y bueno, no sabía por qué lado podía ir. Bueno, te reenvío el mail y bueno, gracias. No me preocupo. Dale. Gracias, buenas noches. Chao.